Bienvenido a un podcast para conocerte. Soy Mariela Herreño, tu host, y creé este espacio para que te conozcas, aprendas más sobre ti en todas tus dimensiones y saques todo el brillo que llevas dentro. Hace un año, mi familia y yo fuimos atacados por la brujería. Se rompían espejos en la casa, se caían muebles y era como si todas las puertas se nos cerraban. Experimentamos muchas peleas, separaciones de familia y me chocaron en el carro varias veces. Las cosas dejaron de ser coincidencia o casualidad y yo presentía que algo estaba muy mal. Y hoy te comparto parte de mi historia. En redes sociales podemos encontrar casi de todo, pero cuando se trata de ocultismo o de brujería, hay muy poco sobre el tema desde un punto de vista católico. Yo pienso que entre más consciente de sus peligros y mentiras seamos, no vamos a caer tan fácilmente en estas prácticas y no nos vamos a volver esclavos de ellas. Un pequeño disclaimer, este no es un episodio de miedo ni de terror. No te vamos a contar historias que no te dejen dormir en la noche, ni tampoco te vamos a asustar. Lo que vamos a hacer es abrirte los ojos a través de nuestras vivencias, experiencias y conocimiento, y todo desde una perspectiva católica. Si estás listo para entender qué es la brujería, saber cómo se mete en tu vida y las consecuencias que te trae, este episodio es para ti. Para empezar a hablar sobre brujería, un tema que a mí me hubiese encantado conocer hace 5 años, les tengo un invitado muy especial, José Moya. Él nos acompañó en un episodio anterior y nos compartió su testimonio de cómo pasó de ser un adivino, caer en los vicios y estar metido en el ocultismo, a estudiar exorcística y convertirse en un artista marcial. José, qué bueno volver a tenerte aquí y gracias por compartir con nosotros todo tu conocimiento sobre exorcismos y demonología. Hola Mariale, muchas gracias por la invitación nuevamente y pues claro, con todo gusto, estoy a las órdenes. Justo también contábamos en el episodio anterior que una de las razones por las cuales yo te conocí fue porque me metí mucho al tema de artes marciales católicas. Pero para entender por qué me metí al tema, aquí les cuento como en mucha confianza mi historia, y es que hace un año nosotros en mi familia empezamos a sentir cosas muy raras, como que habían muchas peleas, se nos cerraban muchas puertas, se caían cosas de la casa, incluso se rompieron varios espejos, y ahí fue cuando conocí a José y le empecé a contar como toda la historia. Y me acuerdo que la primera vez que él me dijo la palabra brujería, yo pensé como, pero es que eso ya no existe, eso no es real. Y creo que por ahí quisiera empezar y preguntarte si la brujería es solo algo de películas y como de historias de hace 1500 años, o si es algo que pasa hoy en día. A ver, la brujería es una práctica, un conjunto de prácticas mágicas de orden supersticioso, ¿no? Y como penosamente los seres humanos hemos sido supersticiosos durante toda nuestra existencia, siempre hemos buscado objetos que nos atraigan la buena suerte, la buena fortuna, ¿sí? En la época de las cavernas es muy probable que hayamos buscado el huesito de algún animal al que cazamos y que justo mientras sostenía ese huesito apareció otra presa y eso nosotros lo relacionamos con la posibilidad de sobrevivir y les conferimos ciertos poderes específicos a estos elementos, poderes mágicos, poderes más allá del entendimiento humano, por medio de los cuales nosotros podíamos tener una mejor calidad de vida o podíamos tener una mejor fortuna. Siempre los seres humanos hemos querido que nos vaya bien en la vida, en el trabajo, en los negocios, en nuestras relaciones interpersonales penosamente y antropológicamente, como eso es un anhelo humano natural, o sea, siempre tendemos a buscar las cosas que nos causan bienestar y placer o comodidad. Muchas veces no estamos dispuestos a pagar el precio y eso es parte, junto con la tendencia natural a hacer cosas malvadas, que en el cristianismo se llama concupiscencia. Eso es parte de la antropología humana. ¿Eso qué quiere decir? Que cada ser humano que ha nacido hasta el día de hoy y los que nacerán hacia el futuro, vamos a compartir irremediablemente estos elementos. La concupiscencia y una tendencia a tener una vida de placeres específicos, que el placer en sí no está mal hasta que el placer se apodera de tu vida. Entonces, querer tener dinero no está mal. Lo que está mal es querer tener fortunas que no te corresponden o que no te has ganado con un trabajo adecuado. El problema es que como nos gusta el camino fácil y lo intentamos acortar, y ahí es donde aparecen estas prácticas. Menciono este contexto antropológico, que compartimos todos los seres humanos por una sencilla razón.
Si ahora nosotros tenemos ese anhelo de conseguir cosas, fortunas, dinero, placeres o comodidad por una vía rápida, eso ha existido desde el principio de la humanidad y existirá hasta el último día de que exista la humanidad sobre esta faz de la Tierra. En consecuencia, la brujería ha existido desde el principio, que se conocen como artes ocultas o ocultismo, existe en este momento y existirá para siempre. Lo que pasa es que, como hasta este momento todavía ha sido un tema tabú, un tema que se ha mantenido todo tras bambalinas y perfil bajo, no se nota. Como hay mucho cuestionamiento a la brujería todavía, han tratado de mantenerse ocultas, pero cada vez es más visible. Hay toda una campaña en el mundo en el que van saliendo a la luz unas pseudo-religiones como por ejemplo las Wiccas, como por ejemplo las brujas célticas, la santería, el vudú y otro tipo de prácticas que son totalmente del ocultismo y que se encuentran alrededor de todo el mundo. La brujería no solamente es antigua, es muy antigua, pero lo grave es que sigue existiendo. ¿Existe alguna diferencia entre brujería y magia? Al principio había una acepción de distinción respecto a la magia. La magia era un conjunto de conocimientos muy avanzados. Y como esos conocimientos les llevaban a los poseedores de esos conocimientos a obtener unos resultados muy particulares dentro de los objetivos que ellos querían conseguir, la magia se podía diferenciar de la brujería muy fácilmente. La magia al principio estaba relacionado con temas moralmente correctos, ¿sí? Por eso se habla de los tres reyes magos, ¿no? Hay muchas interpretaciones de quiénes eran los tres reyes magos que fueron a visitar a Jesús, que fueron a buscarle cuando nació en Belén. Las escrituras hablan de tres reyes magos. En la acepción original dice Macoy, ¿sí? Eran magos. Conocían lo que ahora podríamos decir como ciencia, ciencia ligada a una espiritualidad sana, a una espiritualidad digna. En cambio, la brujería ya son manipulaciones específicas de la naturaleza para conseguir propósitos al precio que sea. Si eso significa matar un animalito para conseguir el propósito, eso es lo que hay que hacer. El problema es que con el tiempo la magia fue integrándose dentro de el léxico de la brujería y de la nueva era, y ahora ya no hay casi distinción entre magia y brujería. De hecho, se asume que las brujas hacen magia. Eso desnaturalizó la palabra original y por tanto es mejor ya no utilizarla, ¿no? Al final de cuentas, nos fue arrebatada la acepción lógica de la magia y se convirtió en una práctica oscura también. Todo aquello que intente buscar atajos para conseguir resultados es algo que ya está ligado con la oscuridad. Y José, ¿tú consideras con tu experiencia que estamos rodeados de este tipo de ataques y que muchas veces simplemente no somos conscientes de ellos? Porque venimos de una conciencia cientificista, no científica, cientificista. Decimos es que no hay una demostración científica, o sea, no hay una demostración científica para casi nada realmente, ¿no? Lo que hay es muchas teorías muy importantes, ¿sí? Pero me refiero a la conciencia cientificista porque tratamos de buscar una explicación lógica a todo. Y no todo tiene una explicación lógica. Y al buscar una explicación lógica, dejamos de ver un mundo que está ahí pegado a nosotros, el mundo de las tinieblas, de la oscuridad, del ocultismo, que convive dentro de nuestras propias casas. Y más adelante vamos a hablar de cómo convive dentro de nuestras propias casas. Y estamos totalmente obnubilados pensando que es algo que hice mal, la consecuencia de algún comportamiento, de alguna equivocación. Pensamos que es, en el mejor de los casos, pensamos que es una racha de mala suerte y no nos damos cuenta cómo comenzamos a entrar dentro del mundo de las supersticiones cuando tenemos este tipo de expresiones, ¿sí? La suerte no existe. Tú creas, tú vives una vida y dejas que esa vida genere sus frutos. Es casi, casi causalidad, ¿no? Es casi newtoniano, diría alguien, causa-efecto, con una variante para las personas que tenemos creencias en Dios, que es que Dios va a terminar obrando en nuestra vida de acuerdo a lo que sea mejor para nosotros. Pero la brujería está ahí, no nos damos cuenta. Y creo que muchos de nosotros hemos crecido como con estas películas de Disney sobre brujas, ¿no? Entonces también quería preguntarte, ¿qué tan real es eso que nos muestran? Como, no sé, yo siempre en Halloween me veía unas que se llamaban Halloween Town y habían unos personajes que eran brujas, pero incluso tú les llegabas a coger cariño, porque era como, qué chévere, pueden volar en la escoba, habían unas que eran muy bonitas, como que siento que yo de pequeña
especialmente en estas películas de Disney como de Halloween Town y había otra de Hilary Duff donde ella era una bruja, pues le escogías cariño. También había la versión de brujas como malas y había unas que se llama como Holus Pocus. Esa obviamente a mí me daba miedo de pequeña, pero ¿qué tan real y qué tan cierto es la representación de esas imágenes? A mí me encantan muchísimo las representaciones hollywoodenses de las brujas, porque hay dos versiones. La versión auténtica, como por ejemplo en Sleepy Hollow o La leyenda del jinete sin cabeza de Johnny Depp, ahí se ve dos clases de brujas. Las malvadas, muy malvadas, que le resucitaron al jinete sin cabeza y le esconden la cabeza para poder manipularle al espíritu de este jinete, que había sido un militar malvado o algo así. Y hay la bruja buena, que es Katrina Van Tassel, ¿no? Y que trata de, dibujando un pentagrama en el piso y haciendo unos diagramas, protegerle a Ichabod porque se había enamorado de él desde el principio cuando le vio. Y entonces esas son las dos imágenes, las brujas malvadas y las brujas buenas. El problema de la brujería es que manipula la naturaleza con prácticas de conocimientos muy antiguos. Y los conocimientos muy antiguos, dice Karina López, me parece que es una chilena que estuvo posesa de muchos demonios por meterse en este tipo de prácticas. Y ella nos sostiene y dice que los conocimientos muy antiguos de la humanidad vienen de los ángeles caídos, porque antes de que los humanos seamos expulsados del paraíso, cayeron los ángeles después de su rebelión, pero ellos vinieron con mucho, muchísimo conocimiento y ese conocimiento particular se lo transmitieron a los humanos. Ese conocimiento particular lo que implica es manipular la naturaleza con hechizos, encantamientos, frases, pócimas, etcétera, para conseguir los objetivos que esas personas buscan, sin evaluar si ese objetivo es bueno o es malo o está dentro de lo que nosotros conocemos como la voluntad divina. Cuando una persona manipula las circunstancias para obtener sus propósitos, ya se está pasando al lado oscuro. Y si a eso le suma este tipo de prácticas, ya se pasó a las prácticas ocultistas, ¿sí? Porque hay personas que manipulan para conseguir su propósito. Un político corrupto se encanta y se fascina haciendo tranzas con otras personas, con otros políticos, con empresarios, etcétera, y al final logra conseguir los millones que quería, aunque sobreprecie una obra o lo que sea. Eso es muy común en Latinoamérica. Espero que no sea muy común en todo el mundo, pero ocurre, es parte de la condición humana. Pero si esa persona para conseguir ese sobreprecio se va donde una persona que hace pócimas y de una vez le pide que esta persona haga algo para que le vaya bien, para que tenga suerte con su negocio, entonces ya se comienza a pasar al lado de lo oculto. Y en cuanto a esa imagen que te muestran, como de que son súper bonitas, de que tienen 1000 años, de que pasan como de generación en generación, ¿eso es cierto? ¿O es solo como esta idea que usa Hollywood? Me encanta esa idea hollywoodense porque penosamente, por alguna razón que desconocemos, tienen información que es perfectamente correcta. Las brujas hacen prácticas para torcer la naturaleza. Les encanta la inmortalidad. Se ve en Enredados, ¿no? Que usa el pelo de Rapunzel para ir rejuveneciendo. Cada vez que le sale una arruguita y ya se va poniendo mal la madrastra de Rapunzel, va y le busca, le pide el cabello y hace el conjuro y todas esas cosas. Oponerse a las leyes naturales es lo que provoca que estas prácticas sean peligrosas, porque tú tienes un tiempo de vida específico designado. ¿Por qué violentar ese espacio de vida? ¿Por qué tratar de envejecer más allá de lo que el Señor te pide? No sabes para qué estás viviendo más. Es muy importante tener claro que las brujas están ahí como enredadas entre nosotros. Hemos hablado de las brujas como villanas, pero ¿existe alguna bruja buena? Una persona que tuerce las leyes naturales para conseguir propósitos no está bien, no es bueno. No existe este tema de las brujas blancas, las brujas oscuras, las brujas verdes, multicolores, no hay tal cosa. Estas personas tienen unos colores designados porque tienen una afinidad con algún elemento de la naturaleza o alguna práctica de ocultismo específica, pero eso no quiere decir que sean buenas. Lo que sí ocurre es que hay mucha rivalidad entre las hordas de brujas y por ejemplo, una bruja de la Horda Blanca se puede aliar contigo si tú tienes algo que le interese para atacar a una bruja verde, roja o negra. De colores de su vestimenta me refiero. Y sí, se ven muy, muy hermosas. Eso era lo que me preguntabas hace rato. Se ven muy hermosas porque pasan torciendo la naturaleza para verse bien.
Como la realidad de su edad y de su tiempo está debajo de la piel, cuando dejan estas prácticas comienzan a revelar su auténtica naturaleza y es lo que ocurre en las películas que se ven estas brujas horrorosas. Tienen que correr a tomarse una pócima o a ver sangre de algún animal o peor aún, otro tipo de sangre que podría rejuvenecerles. Sí, nunca sabremos realmente la edad que tiene una bruja porque les encanta prolongar su vida. Mira que justo he visto en Instagram mucho contenido de personas que están dentro de la industria de la belleza sobre la brujería y todas estas prácticas oscuras. Y también me he dado cuenta que en librerías ahora una sección muy común y como de fácil acceso es el tema de la magia y de la brujería. Qué tan cierto es que yo leyéndome un libro sobre este tema ya inicié dentro de él o simplemente buscando como en Instagram un curso, que a veces salen muchas como publicidades de este tema, pues simplemente siguiendo uno de estos ya puedo ser parte de este mundo oscuro. A ver, penosamente como la humanidad ya no tiene conciencia en su mayoría, ya no tiene conciencia del bien y del mal, sino que ahora todo es relativo, es penosamente relativo a la forma de pensar de las personas. Entonces hay quienes creen, erróneamente, que ser bruja es algo bueno y comienzan a incursionar dentro de estas prácticas y de estas lecturas de libros ocultistas para obtener ciertas instrucciones que les dan unos poderes muy efímeros y mínimos, llamémosle. Las auténticas brujas, las que tienen el conocimiento ancestral de las prácticas ocultistas, de los pactos con el oscuro, de las pócimas que prolongan la vida, que cambian la forma de pensar de las personas, no sabremos quiénes son a menos que ellas mismas decidan revelársenos y ellas no les van a compartir su conocimiento bajo ningún concepto a las otras mujeres u hombres, si es que es el caso, por una sencilla razón. Como su apego es una práctica de la oscuridad, son increíblemente envidiosas y egoístas. Uno, dos, les ha costado mucho trabajo obtener su conocimiento como para de pronto regalárselo a una niña que por bonita que sea o por actriz o famosa que sea, se los pida y quiera regalárselos. Pequeños conocimientos que ellas entregan, las entregan bajo un precio altísimo en efectivo o en algún tipo de recursos que necesiten. Podrían haber en los libros de ocultismo instrucciones muy específicas para deformar tu conciencia y que sigas cada vez más perdido en cuanto al conocimiento y a la claridad del bien y del mal. Y cada vez el mal te parezca más bien y el bien cada vez sea algo más fastidioso, más insoportable. Eso sí que pueden conseguir estas lecturas, pero de ahí a que estas lecturas te inicien en el camino de la brujería es increíblemente difícil. Lo que es más, las brujas transmiten su conocimiento solamente a sus hijas, a las que ellas parieron. Y luego, si es que les transmiten a extrañas a su familia los conocimientos de sus prácticas ocultistas, lo hacen de manera limitada y solamente para que esas chicas, esas mujeres, se conviertan en esclavas de sus hijas y les sirvan como para entretenerse, de compañía, etcétera. Entonces, es muy difícil que con una iniciación de estas, más bien estos temas son para extraerles dinero a las personas y buenas cantidades de dinero, tanto en literatura como en objetos, medallas, talismanes, oráculos e iniciaciones, porque las iniciaciones tienen un precio elevadísimo. Y José, ¿desde dónde vienen estas prácticas de leerse las cartas, ir a adivinarse el futuro, a que me digan qué me va a pasar mañana? ¿Esto tiene que ver y está relacionado con la brujería? La adivinación es una práctica muy básica de la brujería. Una vez atravesada la adivinación ya se entra en otros territorios. Ese es el problema porque el ocultismo, hablamos del ocultismo desde el principio, ahora estamos tratando específicamente el tema de la brujería, pero el ocultismo es amplísimo. Si una persona quiere obtener poderes específicos particulares o quiere obtener conocimientos que no les va a transmitir una bruja, penosamente tienen que hacer pacto con entidades oscuras que ellos sí tienen el conocimiento y se los van a entregar, pero a un precio altísimo. Más cercanas de nosotros están estas cositas que vienen nuestras amigas y nos regalan,
que un collarcito de cuarzo, un anillo de una forma muy específica. Viene el enamorado obsesivo y te regala una filigrana de plata muy hermosa, pero cuando la miras bien, esa filigrana ha tenido un pentagrama escondido, unas piedritas muy particulares. Estas personas son capaces de manipular la naturaleza, los elementos y todos aquellos materiales que constituyen la misma, ¿no? Por tanto, pueden manipular las rocas, las piedras preciosas y no preciosas, pueden manipular la madera, pueden manipular el fuego, los animales, los adornos, las decoraciones, pueden manipularlo prácticamente todo en el cosmos, digamos así. Eso implica que tú podrías llevar contigo, qué sé yo, un atrapasueños o un mandala, y ese mandala pudo haber pasado por un ritual específico, ¿sí? Los materiales con los que construyeron el mandala pudieron haber pasado por un ritual específico, y fue una tía tuya al extranjero, se compró el mandala y te lo regaló, y estás viviendo con temas ocultistas dentro de tu casa y no te das cuenta. En los negocios se da mucho porque la persona va y busca que las cerraduras para la buena suerte y las matitas de sábila y el Buda que también viene de la buena suerte, el gatito este que hace la manita así y que ahora te lo encuentras cada vez más frecuentemente en los negocios, son prácticas ocultistas para atraer la buena suerte y que a tu negocio le vaya bien, que es irte sobre la voluntad de Dios. O por último, si no quieres tomar a Dios en cuenta en este razonamiento, es irte contra la voluntad del mercado. Cuando todas esas prácticas, no importa que hagas bien o mal tu trabajo, ya dependes de las prácticas para que te vaya bien en tu negocio, está torciendo la lógica de la moral. Y entonces están mucho más cerca de estas prácticas de lo que uno podría imaginarse. Y ya que pusiste el ejemplo del regalo, creo que muchas veces aceptamos obsequios por compromiso o porque sentimos que no podemos decir que no. Y pienso que en este mundo es muy importante seguir nuestra intuición, porque al final nosotros sabemos si es que un regalo es sano o si es que un regalo está como un poco dudoso. Si te regalan algo que está shady y que incluso te empiezan a pasar cosas malas, empiezan a haber muchas peleas o como en mi caso, te empiezas a estrellar muchas veces seguidas, las cosas se caen, hay muchos conflictos, se te cierran puertas, definitivamente no es normal. Y pienso que no está bien intentar razonarlo desde la razón humana, porque eso sería negar la realidad. Algunas personas también me dijeron como, eso puede ser el karma. Así que quería preguntarte, ¿tú qué opinas sobre el karma? Y si esto está relacionado con la brujería. El karma no existe para empezar. El karma es una deformación del ciclo karmático del hinduismo, y el ciclo karmático del hinduismo tiene varios miles de años. El ciclo karmático del hinduismo nace del Brahma, se transforma en el Brahman y su respiración circunda por el cosmos, y cada exhalación e inhalación dura una cantidad de miles de años, y en ese proceso aparece el cosmos, la naturaleza, los seres humanos, y al final del ciclo karmático todo desaparece y se vuelve a reiniciar, pero se reinicia exactamente igual. O sea, si hoy tú te portaste mal en esta vida, en la reencarnación número N del ciclo karmático, te vas a portar exactamente igual. No hay reivindicación, no resarces los errores en el ciclo karmático. En el ciclo karmático, cada reencarnación se mantiene exactamente igual que la anterior. Existe, por supuesto, el tema del karma como una consecuencia del comportamiento, pero insisto, no van a cambiar tus condiciones a lo largo del ciclo de la respiración del Brahman. Es una locura. La mayoría de las gentes jamás han abierto el Bhagavad Gita, que es el libro que guía el tema del conocimiento del hinduismo, y menciona la palabra karma porque penosamente vivimos en Occidente, sobre todo en Occidente, vivimos en una cultura de moda, y lo que pues, se ponga de moda y las personas más populares hablen, todos lo repetimos como si fuéramos loritos, sin medir lo que estamos diciendo, sin conocerlo y tampoco evaluar las consecuencias de lo mismo. El bien y el mal están por encima de las consecuencias que estos engendran. Tú defines si vas a seguir actuando bien o no. No son las circunstancias las que te obligan a actuar a ti en una dirección. Puedes actuar muy mal toda tu vida y puedes quejarte de lo mal que te va, pero si tú sigues actuando mal, las consecuencias van a ser malvadas. Entonces, ¿qué es lo que sucede en este mundo? ¿Qué es lo que sucede con este tema del karma? De este karma, un concepto que no existe, que no es correcto y que en Occidente lo manejamos peor aún.
es más bien una manipulación para obligarte a actuar a ti en una dirección o en otra. Es condicionarte. Te portas bien, te va bien, te portas mal, te va mal. Básicamente es una herramienta para amaestrarte como a los perritos en las escuelas de policía. Entonces, cumplen la instrucción, le damos su galletita, no cumplen la instrucción, le castigamos, no le damos de comer o le rociamos agua. Y así hasta que comiencen a comportarse como la manada. El éxito del ocultismo es lograrnos colocar a todos dentro de un redil como si fuéramos ovejas o borreguitos y que todos obedezcamos a la voz del amo y si no obedecemos hay castigo. O nos mandan a los perros ovejeros para que nos muerdan. Entonces, eso es imposición, eso es dictadura y no hay libertad. José, y ahora quiero preguntarte cómo podemos saber si estamos siendo atacados. Si tú estás actuando de cara a Dios, estás viviendo una vida correcta dentro de lo que te mandan las Sagradas Escrituras íntegras, no solamente el decálogo de Moisés, sino todo lo que Cristo nos enseña en el Evangelio. Si tú tienes una vida moralmente correcta, aunque no creas en ninguna deidad, y tú sabes en el corazón, como mencionabas hace rato, tú sabes lo que está bien y lo que está mal, y de todas formas decides actuar en función del bien. Finalmente, si tú respetas las leyes de la naturaleza como han sido establecidas, sea por Dios o por la evolución, y hablo contigo en estos términos porque nos podrían estar escuchando personas creyentes o no, las leyes de la naturaleza están establecidas por Dios o por la evolución. Si una abeja macho nace macho, es un zángano. No hay forma alguna de que de ese zángano se pueda convertir en abeja mielera. Es imposible. Si tú respetas las leyes de la naturaleza, en última instancia, siempre van a atacarte personas que practican ocultismo. Entonces, primer principio, más que estar atentos a lo que pudiera ocurrir para saber si es que estamos o no bajo la influencia del ocultismo o de la brujería, primer principio es que si tú vives una vida moralmente correcta, te van a atacar, siempre. Y luego, conforme la maldad haya entrado en tu vida o la hayas permitido entrar en tu vida, en tu casa, seas tú o seas tus padres, porque permíteme hacer una mención personal del caso que tú me confiaste. Muchas veces son los viejos de uno los que dejan entrar a la oscuridad acá en la casa con ciertas prácticas que no deberían ocurrir o con ciertos comportamientos que no deberían darse, sí. Y esas son como que las posibilidades donde se engancha la oscuridad para meterse por ahí. Y eso es fácil, ya es muy fácil, y de ahí comienzan a ocurrirte cosas. Si te comienza, una cosa es que uno tenga un día de malas y se caiga, se tropiece, o por último te rayen el carro, hasta te choquen. Pero otra cosa es que ya eso sea consecutivo. Ya cuando eso es consecutivo, es una forma en la que el Señor te está diciendo, oye, te fuiste muy lejos y ya no puedo protegerte. O tu familia se fue muy lejos y ya no puedo protegerlos. Uno de ustedes reaccione, hagan algo, porque Dios va a respetar tu individualidad y tus decisiones, aun cuando no sean las correctas, porque tú eres libre. Tú eres libre. Nosotros somos hijos de un Dios de libertad. Los dioses, con D minúscula y entre comillas, que son cobardones y miedosos, son los que intentan someterte a una dictadura y a sus condiciones y conocimientos y a sus ideas. Si tú estás actuando mal, Dios va a respetarte, no te va a dejar de cuidar, no te va a abandonar jamás, pero va a respetar tu equivocación, inclusive a ultranza, porque te creó libre inclusive para que te equivoques. Te ama tanto que respeta inclusive tu equivocación. Y entonces va a dejar que te ocurran esas cosas, pero te va a avisar y te va a prevenir que regreses para él poderte proteger, que tú tomes la decisión de regresar para poderte proteger. Y una vez que has regresado, no hay manera de que las personas que hacen estas prácticas de ocultismo, brujas o como se llamen, puedan hacerte daño. Ya que hablaste de los adultos y de los padres, ¿existen las cadenas generacionales? ¿Es posible que algún antepasado, por medio de prácticas ocultistas, haya puesto una maldición a sus futuras generaciones en la familia? La palabra es muy poderosa. La palabra de la persona humana es muy poderosa. No estoy hablando de la palabra de Dios, que es todopoderosa. Estoy hablando de la palabra del ser humano. Como somos aliento divino, como Dios nos creó a su imagen y semejanza, también nos confió el don del poder de la palabra. Por eso tenemos a personas como Hitler que se paraban en una tarima y comenzaban a hablar y todas las personas quedaban absoluta y brutalmente absortas y convencidas de que lo que Hitler les estaba diciendo era lo que se debía hacer en Alemania.
Y así como tenemos Hitler, tenemos los ejemplos en las otras direcciones. Tenemos a Gandhi. Gandhi también se paraba en silencio y daba unos brevísimos discursos con una peculiaridad. Si tú estudias la biografía de Gandhi, te das cuenta que a Gandhi le encantaba leer los evangelios. Entonces la sabiduría de Gandhi no nace del hinduismo, sino del cristianismo. Y la resistencia pacífica nace del evangelio. En esos brevísimos discursos de Gandhi, Gandhi tenía la capacidad también de cambiar estructuras a tal punto que pudo independizarse del imperio británico, que no era cualquier imperio, era un imperio poderosísimo, y él solo, con su resistencia no violenta y sus discursos de paz y de fraternidad, pudo rebelarse contra todo un imperio poderosísimo. Por supuesto que las brujas pueden, usando la palabra y ciertas combinaciones de palabra, echar sobre nosotros y sobre nuestras familias maldiciones de todo tipo. Claro que sí pueden y lo hacen todo el tiempo. Sí, les encanta hacerlo todo el tiempo. Es como que no tienen nada mejor que hacer y pues como que es el hobby de la vida. Sí, es su profesión y hasta les pagan por hacer eso. Alguna vez veía el testimonio de un ex satanista de origen boricua en Nueva York, me parece que en la zona del Bronx o Brooklyn, y él decía que a él le pagaban alrededor de $100,000 por hacer un trabajito para que a alguien le vaya tan mal que se corte el hilo de su vida, pues, ¿no? Es un buen negocio para ellos hacer sus prácticas ocultistas. Hay otras personas que directamente se meten en la vida de familias que les está yendo muy bien para arrancarles su fortuna, para arrancarles sus recursos, para destrozar a la familia, porque los ocultistas en general detestan la familia. Sí, papá, mamá, hijos son una aberración para los ocultistas, no soportan la presencia. ¿Por qué? Porque papá, mamá, hijos son la imagen y semejanza de Dios. Ahí no, o sea, Dios se manifiesta ahí claramente, entonces quieren destruir todo lo que les huela a Dios y se la pasan fastidiándonos. Claro que sí, existen. Y no te olvides que en las Sagradas Escrituras nos habla el Señor que una persona que peca, una persona que daña a otra persona, por ambición, por envidia o por la razón que sea, condena hasta la cuarta generación de su familia a pagar las consecuencias de ese pecado. Entonces, este término que tú mencionas, maldiciones intergeneracionales, está previsto dentro de las Sagradas Escrituras, pero penosamente es un término manipulado por la nueva era para llevarnos a terapias como de constelaciones familiares y otras prácticas que también las trataremos luego en otra edición, que esas cadenas intergeneracionales me sirvan a mí como un buen negocio. Pues no solamente te voy a liberar a ti, tienes que venir tú, tienes que venir tus hijos, si tienes nietos, tus nietos y así, y les voy a liberar, yo les voy a liberar. Entonces es el tipo o la tipa que saben cómo liberarte de las maldiciones intergeneracionales y es mentira. La única persona que tiene la capacidad de romper los efectos del pecado con la infusión de la gracia es el Espíritu Santo. Esto que compartes me recuerda mucho a las liberaciones. En el episodio pasado hablamos un poco de esto y les quiero compartir igual un sacerdote súper bueno que tiene su cuenta en Instagram y en YouTube y en TikTok. Se llama Steven Rossetti. Él hace liberaciones mensualmente en línea, son muy buenas. Les voy a dejar igual el link en la descripción de este episodio para que lo puedan revisar. Creo que si tú ya te das cuenta de que hay algo raro en tu vida, de que hay patrones muy negativos, de que te están afectando mucho a ti y a tu familia, un ejemplo de esto puede ser lo que a mí me pasó en marzo, y es que existió un bloqueo de comunicación entre las llamadas desde mi celular al de mi mamá. Yo podía llamar a todo el mundo y ella también, pero cuando intentábamos comunicarnos los dos, simplemente no funcionaba y dejó de funcionar como por un mes completo. Pienso que sufrir estos ataques de brujería a mí al final me ha acercado mucho a Dios y no queremos que te centres tanto en el mal, sino que encuentres lo bueno, que encuentres a Dios. La brujería no va a parar, pero algo que sí definitivamente podemos hacer es protegernos y estar cerca de Dios, estar constantemente recibiendo sacramentos, sanar nuestras heridas, dejar que su gracia nos inunde con su amor, con el Espíritu Santo. Y por eso quiero preguntarte qué consejos le darías a alguien que está siendo atacada por el ocultismo o cómo puede alguien que está dentro de estas prácticas ocultistas liberarse y volver a Dios. Salir de esas prácticas implica romper absolutamente con todo ese mundo, absolutamente. No puedes llevarte un pequeño objeto por minúsculo que sea, un par de aretes o un anillo chiquito con algún símbolo, como que para recordar tu pasado. No funciona así. Hay que romper absolutamente con todas esas prácticas y buscar ayuda. No puedes hacerlo solo.
las personas que han estado involucradas en prácticas de ocultismo o que han sido objetos de prácticas de ocultismo, brujería o algún tipo de rituales o maldiciones, necesitan ayuda. En la Iglesia Católica lo correcto es ir donde un sacerdote que le comience a uno a guiar en su camino de conversión. Los sacerdotes usualmente están asistidos y ayudados por grupos de laicos consagrados para el efecto, comunidades laicales, religiosas, grupos de todo tipo, a donde se puede enviar. Hay personas, hay grupos especializados de laicos que están preocupados de ayudar con la salida del mundo de las tinieblas a otras personas. Tuve la oportunidad de encontrarme con una de esas comunidades y por eso estoy aquí. Si no, ya en este punto estaría muy, muy adentro del mundo del ocultismo. Y una vez que uno ha decidido salir de ese mundo, romper con todo y encontrar ayuda, hay que suplicarle al Señor la fuerza necesaria para poder mantenerse en el camino, y eso ya va acompañado de la vida de sacramentos, la vida de oración constante, un volver a Dios de manera decidida. Eso va a iluminar nuestro día a día y eso va a impedir que las personas que practican este tipo de costumbres o de rituales terminen nuevamente arrastrándonos hacia la oscuridad. Esto conlleva al mismo tiempo una bendición y una advertencia enorme. Si tú ya has salido del mundo de la oscuridad, sea como actor o sea como víctima, y estás en el camino de los sacramentos, estás asistiendo a misa, estás comulgando, estás confesándote con regularidad, estás ayudando a las personas porque te nace ayudar, porque en esas personas ves a Cristo. Y llega un momento en el que tú te sientes tentado a volver y caes nuevamente, vas a caer mucho más profundo de lo que estabas cuando saliste de allí. Porque si vuelves a caer habiendo salido del hoyo de la oscuridad, vas a volver a caer con conciencia plena de lo que te estás metiendo. Pero mientras estés vivo y pidas auxilio al Señor para salir nuevamente, el Señor te va a volver a sacar de ese hoyo. Así es que si ya decides salir de este mundo, si ya has logrado salir de estas costumbres, hazlo total e íntegramente para que no tengas la necesidad de volver a recurrir a un tratamiento de rehabilitación, llamémoslo en términos de las personas que consumen sustancias adictivas. Esos son como que los consejos principales para que la persona pueda salir del ocultismo. Escuchen esa voz, escuchen la voz de la conciencia que te está diciendo, la salida es por la derecha, corre, huye, ¿sí? Y también hablemos por un momento del miedo. El miedo que nos da y que nos genera en nuestro día a día, el cual es una táctica también del oscuro. Que le tengas miedo a estos temas es también una manera en la cual sientes que no puedes vencerlo. Al principio yo no tenía con quién hablar de estos temas y por eso también hicimos este episodio, para que esto ya deje de ser algo tan tabú y tengamos como un espacio donde conversarlo, entenderlo, discutirlo. Y creo que es muy importante que más personas sean conscientes de los daños y las secuelas que la brujería deja en la vida de cada uno y que sí hay otro camino. El miedo para mí es la desconfianza en Dios, así lo sentí yo y así lo sigo sintiendo. Y poder ver los efectos de la brujería desde tan cerca me acercó muchísimo a Dios. Dios se vale de lo que no cuenta para hacer lo que cuenta. Creo que en ese momento Dios me permitió abrir los ojos y ver ese panorama oscuro y decidir ser mejor, ser más coherente y más participativa con mi fe. Antes yo iba a misa y rezaba y etcétera, pero hacía como lo mínimo viable. Y hasta que me di cuenta de que yo no quería hacer lo mínimo y que lo mínimo era literalmente lo mínimo. Para estar cerca de Dios, empecé a ir mucho más a misa, especialmente durante el tiempo donde sentía miedo o me sentía atacada. Y eso igual se me quedó como un hábito y ahora lo hago día a día porque me gusta, porque siento que es una manera de decirle a Dios, estoy dispuesta a luchar contigo y por ti también. Una manera también de liberarte es empezar a hacer oración contemplativa y fue muy bonito porque en ese tiempo un sacerdote muy cercano a mí justo inició un curso con unos amigos míos como de México y ellos me lo mandaron y me metí y todo fue demasiado chévere y me ayudó mucho. Y es que Dios te pone en el camino, aunque estés muy muy perdido, todos los medios necesarios para que vuelvas a encontrarlo. Para mí ser atacada con la brujería fue una manera en la que Dios me mostró un pedacito de lo que es el infierno. Y definitivamente yo no quiero estar ahí y no se lo deseo a nadie. Y para mí fue esa advertencia de que existe el mal, de que estamos en una batalla y somos libres de escoger el bando con el cual queremos luchar. Finalmente, si no tuviéramos una perspectiva de las tinieblas
jamás podríamos identificar la luz, ¿sí? Porque estamos tan acostumbrados a la luz natural, pero no podemos ver la luz auténtica, la luz verdadera del Dios vivo y verdadero, valga la redundancia. La única manera de poder ver la luz del Dios vivo y verdadero es entrar en el valle de las tinieblas, como dice el Salmo 23. Tu vara y tu callado me guían, aunque yo atraviese por el valle de las tinieblas, por el valle de la oscuridad. Por supuesto que las prácticas de oración contemplativa son importantísimas, son vitales, porque la oración contemplativa lo que hace es exponer tu corazón a la acción de la gracia, a la acción total de la gracia. Y a los ejercicios de oración contemplativa es importantísimo acompañarlos con el rezo del Santo Rosario para que el rezo del Santo Rosario se convierta en tu coraza, en el escudo que habla el Evangelio, que habla la carta de San Pablo a los Efesios en el capítulo 6, versículo 10 en adelante. Ese escudo que habla ahí es el Santo Rosario. Es el escudo que te va a defender de toda práctica y actividad del maligno, de los dardos envenenados que te va a disparar todo el tiempo, porque él no se detiene. Nosotros tenemos la bendición de podernos ir a dormir en la noche y luego levantarnos y seguir viviendo. Las fuerzas de la oscuridad están moviéndose las 24 horas. Y por eso es que, bueno, por eso es que a la fuerza de la oscuridad les fastidia la iglesia, porque la iglesia también está moviéndose las 24 horas, pero en turnos. Nos vamos turnando todos para ir cubriendo esos vacíos. Dios es infinitamente bueno y lo sabemos porque hemos sido atacados por la oscuridad. Y como dice el Señor en el Evangelio, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Dios permite el mal para derramarse con todo el bien, no con una parte que sería suficiente, sino con todo su ser sobre cada uno de nosotros, no sobre toda la humanidad. Olvídate de que Dios vino a salvarnos de que Cristo vino a salvarnos a toda la humanidad. No, Cristo vino a salvarte a ti. La relación con Cristo es personal y única entre tú y Él. Luego viene la hermandad de la iglesia, pero esa es otra historia. Con lo que decías también, recuerdo que hay una práctica muy, muy bonita con la Virgen y es hacer consagraciones. Entonces, la primera vez que yo hice una consagración, esta consagración se llamaba como de las Rosas de María y duraba como 10 días, una cosa así. Y ahí entendí que esa consagración es literalmente como guardarte bajo el manto de la Virgen. Y que hay consagraciones al Sagrado Corazón de Jesús, a San José, a la Virgen, al Divino Niño, bueno, a todas las devociones y advocaciones de la Virgen también. Y es muy bonito porque en estos procesos tú también vas conociendo tus heridas. Pienso que la razón por la cual las personas entran en la brujería es porque están muy heridos y porque no encuentran otra salida que sea rápida y fácil de sanar. Fácil nos dejamos a veces enredar y confundir por todos estos temas. Y pienso que un game changer en todo este proceso para mí ha sido la misa. Y justo ahorita me estoy leyendo un libro que se llama El libro de la misa, Los secretos de un misterio, escrito por el sacerdote José Pedro Manglano. Y me encanta porque él explica la misa como un misterio. Y es que es un misterio que podemos presenciar todos los días, pero que además nosotros somos una parte muy importante de la ecuación. Y es que es muy bonito ver que la misa siempre tiene un público, y no solamente nosotros como los humanos, sino también los ángeles y los santos. Una de mis partes favoritas del libro que les quiero compartir ahora es cómo explican la Eucaristía, que es lo más importante de la misa, porque pues estábamos recibiendo literalmente el cuerpo y la sangre de Dios. Y la protagonista del libro lo que hace para entender qué es la misa es que viaja por el tiempo, preguntándole a varios famosos, entre esos el Principito, qué es la misa. Y en uno de estos viajes se encuentra con San Pedro, a quien le pregunta lo siguiente: ¿por qué dura tanto la misa? Si se trata de recrear la última cena, bastaría con reproducir las palabras de la consagración. Este es mi cuerpo, este es el cáliz de mi sangre. Levantarse, hacer la fila en la iglesia, comulgar y ya está. Y San Pedro le responde: Jesús le da la perla, y la iglesia pone el estuche en esta hora salvadora de Cristo. Bueno, la verdad es que Cristo y la iglesia obran inseparablemente, pero para que me entiendas, Jesús pone la perla y la iglesia el estuche. Y la protagonista pregunta: ¿y para qué sirve el estuche si lo verdaderamente importante es la perla? Siempre que recibo regalos, tiro el estuche y el envoltorio, y me quedo con los regalos. Aunque en el último cumpleaños casi valieran más la pena algunos estuches que los propios regalos.
San Pedro se ríe y le dice, los jóvenes siempre tan utilitaristas y prácticos. El estuche enriquece y embellece la perla. Toda la misa es un servicio que tiene sentido, pero no es útil. ¿Y qué sentido tiene si no es útil? Pues crea el ambiente, la atmósfera adecuada para que el alma pueda crecer y desarrollar su vida íntima. Brinda la ocasión al cristiano de situarse ante Dios, de entrar en su presencia. Así el hombre puede vivir dentro de ese mundo de verdades, de realidades, de misterios divinos. Le ayuda a pedir perdón, a darle gracias, a alabarle, a escucharle, a devolverle lo que él ha recibido. Y creo que es muy bonito cómo nos explica que al final la Eucaristía es la perla, pero nosotros a través de la misa vamos abriéndola, porque la misa es ese estuche divino que la cuida y la protege y no la entrega. Y pienso que al final la misa es una manera muy bonita de sanar, de recibir el perdón, de recibir gracias y de alabar a Dios. Claro, la misa es la oración sumo. No existe ninguna forma de oración por encima de la Santa Misa. Ninguna. Por eso es que a veces hay comunidades de personas, inclusive de monjitas totalmente desubicadas, que para que a los sacerdotes digan bien la misa, ellas se suben al coro y comienzan a rezar el rosario como para proteger la misa. El rosario es para otra circunstancia y en otro momento, porque la misa está muy por encima de todo eso. Entonces, hay un conjunto de canon de la jerarquía de la oración, comienza con la Santa Misa por encima de todo. De ahí viene la liturgia de las horas, el resto del Santo Rosario y todas las demás devociones por debajo, sí, cualquier otro tipo de devociones. Me encanta mucho la imagen de la perla. Como soy artista marcial e instructor de artes marciales y católicas, a mí me encanta ver la misa como la hora de la cena entre la batalla, ¿no? El ejército romano hacía lo siguiente: atacaba la falange por 15 minutos, la línea de adelante, esa falange se retiraba y los que estaban atrás entraban a la línea de batalla. La línea que se retiraba se iba hacia atrás y descansaba al menos 45 minutos. En ese descanso comía, se alimentaba, tomaban agua y luego volvían a entrar en la línea cual si fueran una maquinaria de como una cinta de balas. ¿Sí? Entonces, los que estaban en la línea delantera siempre estaban frescos y bien alimentados. Algo así veo yo la misa, desde el momento donde uno va, se alimenta, cobra fuerzas para luego regresar a la batalla del día a día. Y me encanta mucho lo que te decía, la mesa del pan y la mesa de la palabra, que son las dos mesas que están divididas en la misa. Yo decía, pero ¿por qué la mesa de la palabra? Lo mismo que tú dices, ¿no? Con la Eucaristía debería bastarnos. Y cuando Cristo dijo, no solo de pan vive el hombre, inclusive se refería a sí mismo, porque la Sagrada Eucaristía es indispensable y la debemos consumir todos los días. Pero si llega un momento en que nos la arrebaten, y el momento está cerca, porque van a intentar arrebatarnos la Sagrada Eucaristía de una manera o de otra, mientras tengamos las Sagradas Escrituras, que es la mesa de la palabra, mientras tengamos las Sagradas Escrituras, hay un buen hombre, un buen amigo que les llama a las Sagradas Escrituras el sagrario del Espíritu Santo. Y si te arrebatan las Sagradas Escrituras, ¿qué te queda? Ahí es donde entra el Santo Rosario, porque recitas textos bíblicos en cada uno de los misterios del Santo Rosario que ya se quedan contigo en tu corazón y que son los que, con la comunión espiritual, que también hay que tener presente la comunión espiritual, te alimentan en momentos de crisis. Y ya nos ocurrió hace poco, hace unos 3 años, durante el encierro, no pudimos ir físicamente a las iglesias y durante la comunión que recibíamos en la misa televisada o por el YouTube, teníamos que hacer la comunión espiritual, no podíamos desaprovechar. Y de hecho tienes que hacer la comunión espiritual todos los días, aunque hayas comulgado sacramentalmente. Es muy, muy importante todo este tema. Y para ir terminando, ¿cuál es ese consejo que nos darías para evitar caer como en el ocultismo, como en esta seducción del ocultismo y sobre todo en estas prácticas de brujería que dañan tanto al ser humano y al corazón? Siempre camina hacia Dios. Siempre recuerda las enseñanzas de tu familia, sobre todo de las personas mayores. Ellos tuvieron una vida no mejor que la nuestra, porque cada quien tiene su propia vida, pero sí hay que valorar que ellos tuvieron una vida más sencilla, más sensata, más tranquila. Trabajaban y criaban sus familias y luego dejaban hijos sanos, hijos santos. Escucha tu corazón. Si hay una prevención de tu conciencia que te dice que en lo que te vas a meter
algo podría estar mal, déjalo en pendiente, estúdialo, investígalo. No te creas todas las historias que te dicen de pronto. Si somos capaces de cuestionar la existencia divina, la existencia de Dios, ¿por qué no nos tomamos el mismo tiempo para cuestionar las afirmaciones de estas personas que ellas sí podrían estar equivocadas? Pero no vas a saber cuál es la diferencia entre el bien y el mal si no tienes clara la fe en la que naciste, si no te formas en aquel credo que te enseñaron tus abuelos, que te enseñaron tus padres, si comienzas a reemplazar las cosas sencillas, simples, buenas y santas de la vida por complicaciones humanas innecesarias. Si tu trabajo te está absorbiendo y vas a pasar 20 de las 24 horas, pasas 15 trabajando, 16, 18 horas trabajando, no vas a tener conciencia para diferenciar entre el bien y el mal. Dale a cada circunstancia su importancia y su puesto. A Dios sobre todas las cosas, a la iglesia, dale la importancia de vida, que es el cuerpo místico de Cristo, y a todo aquello que durante más de 2000 años el Espíritu Santo le ha entregado a su familia, a sus hijos, para poder lidiar con las fuerzas de la oscuridad. Porque en el fondo de eso se trata, es una gran batalla con la oscuridad. Una batalla que les hago un spoiler de la existencia, que no se los hago yo, sino que ya está escrito en las Sagradas Escrituras. Esa batalla ya fue ganada por Cristo. No hay nada que las fuerzas de la oscuridad puedan hacer para destruir a los hijos de Dios. Absolutamente nada. Pues muchas gracias, José. Yo creo que para todos esto ha sido como un momento de reflexión, de entendimiento. Igual si es que alguno tiene alguna duda, le pueden escribir a José por mail. Les dejo el mail en el link de la descripción o también en los comentarios. Siento que lo más valioso es tu consejo al final, pues que caminemos siempre dirigidos a Dios y que tengamos como en Él esa fe absoluta. Así que te agradezco mucho por tu tiempo, por este espacio y por compartirnos también tu historia. Que Dios les bendiga. Gracias, nos vemos en la siguiente ocasión. Chao. Chao. Si te gustó este episodio, encontraste valor en el contenido y solucionaste muchas de tus dudas, recuerda darle like. Y también si estás en Spotify, dale 5 estrellitas. Y si estás en Apple Podcast, deja un review. Recuerda también compartir el episodio en tus redes para que más gente pueda tener acceso a esta información y conozca sobre el tema. Nos vemos en el siguiente episodio.